Hola, me gustaría presentaros a Ahmed Suez, profesional de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Ahmed y yo trabajamos juntos en temas de migración, crisis económica y acceso sanitario de las personas migrantes. Ahmed, me gustaría plantearte algunas preguntas sobre este tema. En primer lugar, y en el contexto actual de debate, se habla de que el Real Decreto 2012, a partir de su implantación, se habla mucho sobre el acceso sanitario como derecho humano, ¿no? ¿Qué podías hablar sobre eso? Bueno, dentro de una perspectiva de derechos humanos, a nivel internacional existen diferentes convenciones y tratados que incluyen principios como el derecho a la protección de la salud, el derecho al más alto nivel de salud posible y el derecho a la asistencia sanitaria. Y en la mayoría de esos documentos, las personas migrantes en situación no regulada están incluidas de forma implícita. Y también hay algunos documentos que están específicamente enfocados a este grupo de población. Ahora, en algunas revisiones han señalado que se pueden encontrar ciertas limitaciones en la puesta en práctica de esos derechos. Por un lado, porque algunos de estos documentos estratégicos no tienen carácter legalmente vinculante. Y por el otro lado, porque la terminología puede dar un cierto margen a la interpretación. Y bueno, luego también comentar que un documento que se ha nombrado a menudo en el debate actual es el Comentario General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y en este documento, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo de recursos limitados, se habla del principio de realización progresiva en la puesta en práctica del derecho al más alto nivel de salud posible. Y por el otro lado, se establece como obligación para los estados firmantes del pacto, por un lado, el principio de no discriminación en el acceso, por otro lado, la protección de los grupos vulnerables, y se nombra explícitamente a las personas migrantes, y finalmente, en caso de que se introduzcan medidas restrictivas, la realización de un estudio exhaustivo de alternativas posibles. A nivel europeo, ¿qué grado de acceso tienen las personas migradas? Bueno, en un estudio realizado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, publicado en 2011, se detectan diferentes situaciones. Por un lado, países en los que las personas migrantes en situación no regulada solo tienen acceso sanitario a urgencias. Otros países que dan acceso a urgencias y atención primaria o urgencias y atención especializada a este grupo de población, y otros países que dan un acceso a todos los niveles sanitarios. Y bueno, antes de la introducción de las medidas actuales, el Estado español estaba entre el grupo de países que daban el mayor grado de acceso, y ahora, después de la publicación del Real Decreto Ley, estaría en la categoría de países de menor acceso. ¿Y cuál es el contexto actual en el Estado español? Bueno, comentar que a lo largo de las últimas décadas se puede observar una creciente universalización respecto al acceso sanitario. Y eso está plasmado en diferentes leyes. Entre esas leyes, respecto al derecho sanitario de las personas migrantes, es decisivo la Ley Orgánica 4/2000, la así llamada Ley de Extranjería, que establece el derecho de acceso entre la población con nacionalidad española y la población con nacionalidad extranjera en igualdad de condiciones. Y después, ese principio de igualdad de condiciones también está presente en diferentes leyes autonómicas, por ejemplo, a nivel de Andalucía, en el Estatuto de Andalucía, y también en la Ley General de Salud Pública de Andalucía. Ahora, entrando al Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 16/2012
de alguna forma cambia ese modelo de universalidad por un sistema de aseguramiento basado en la condición de asegurado o beneficiario. Y las personas migrantes en situación no regulada ven limitado el acceso sanitario a urgencias y al proceso asistencial de embarazo, parto y posparto. Y solo las personas extranjeras menores de edad mantienen el acceso en igualdad de condiciones como la población con nacionalidad española. Amets, ¿cuáles son las reacciones que ha habido al Real Decreto Ley? Bueno, a lo largo de los últimos meses, asociaciones profesionales y organizaciones civiles han publicado declaraciones y documentos de información. También se han convocado campañas de objeción de conciencia dirigidas a los profesionales sanitarios y se han constituido diferentes plataformas ciudadanas, entre ellas la Mesa de Trabajo en Defensa de la Salud Pública aquí en Granada. Ajá. ¿Y qué argumentos han utilizado? Bueno, por un lado se nombra ese marco internacional de derechos humanos que ya hemos nombrado al principio. En segundo lugar, pues se nombra un potencial impacto de la restricción de acceso en la salud individual de las personas migrantes y también a nivel de la salud de la población. Después se hace referencia a un argumento de costo de eficacia en el sentido de que una atención por urgencia suele ser más cara que la atención primaria. Y después, para refutar el argumento del así llamado turismo sanitario, pues se menciona la necesidad de una mejor regulación de la tramitación de gastos entre los países europeos y además se citan estudios recientes que comprueban que las personas migrantes suelen tener un menor uso de los servicios sanitarios y además tener un menor gasto farmacéutico que la población con nacionalidad española. Y por último se nombran también los problemas de ética que pueden tener los profesionales sanitarios si tienen que limitar el acceso a la población migrante. ¿Y hoy día cuál es la implantación real del Real Decreto Ley? Bueno, a fecha de 1 de septiembre de 2012 entró en vigor esa restricción del acceso sanitario para la población migrante en situación no regulada. Diferentes comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, decidieron seguir dando atención a la población migrante. Entonces, en ese sentido, en Andalucía se sigue expidiendo la llamada tarjeta de reconocimiento temporal del derecho a la asistencia sanitaria. Y bueno, me parece que es importante hacer un seguimiento de esa puesta en práctica de este derecho y además seguir trabajando para reducir las barreras en el acceso sanitario efectivo, porque todos sabemos que el derecho legal es un paso, pero que hay más barreras para que realmente las personas disfruten de ese derecho. Amets, ¿te gustaría resaltar algún aspecto más? Bueno, volviendo a ese marco internacional de derechos humanos que nombramos al principio, este año el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales realizó su revisión periódica del cumplimiento del pacto en el contexto español y en su informe final nombra el Real Decreto Ley, expresa su preocupación por las medidas introducidas y recomienda al Estado español de no limitar el acceso sanitario a la población migrante en independencia de su estatus administrativo. Pues nada, muchísimas gracias por tu interesantísima aportación. Recordados también que estaré encantado de recibir vuestras preguntas, comentarios a través del foro de las 6ª Jornadas de Salud Pública.